Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 174. La decisión de Stucker. Alexander Pierce. En cuanto terminó la reunión, Pierce se recostó en su asiento y comenzó a pensar en todo lo que estaba sucediendo con Hydra en ese momento. El último año ha sido bastante complicado. El mandarín está causando problemas en el este y ahora, de nuevo, en toda Europa. Fue un problema, sin duda, pero, sinceramente, también fue una oportunidad. Nunca había sido particularmente fuerte fuera de Estados Unidos, y si bien incluso Shield había sido blanco de numerosos ataques en Asia y tuvo que retirarse, lo que le perjudicó, ese no era el caso en absoluto con la nueva ola de ataques. Shield se mantuvo fuerte en todo el continente, y solo Hydra resultó afectada, lo cual no le perjudicó en absoluto, ya que nunca había tenido mucho poder ni influencia allí. Así que no le importó demasiado recibir algunos golpes y tener que quedar bajo su protección. Sin duda, le vendría bien. Esos recursos adicionales se aprovecharían mejor bajo su mando. El verdadero futuro de Hydra residía en el proyecto Insight. Todo lo demás era secundario. Aunque el hecho de que un monstruo extraño pudiera estar detrás de todo era problemático, también le hizo pensar en el Baluarte y la insurgencia del caos. Esas dos organizaciones eran comodines, desconocidas de las que no sabía mucho. Y lo que es peor, tenían poco control. Uno quería sumir al mundo en el caos, y el otro acaparaba toda clase de monstruos y objetos de poder. Finalmente, su mirada se endureció, decidiendo que había estado demasiado tiempo en la oscuridad y que era hora de obtener algunas respuestas. Cogió el teléfono e hizo una llamada segura. Quiero información sobre el Baluarte y todos sus pequeños monstruos. No me importa lo que tengas que hacer, solo dame la información, revisa internet, llama a las puertas y pide grabaciones de seguridad, dame todas las fotos, todos los rumores, todo. Terminó la llamada rápidamente, sin nada más que decir. En realidad, no se molestó en hacer lo que Strucker le había pedido. ¿Quién era él para darle órdenes? A ese viejo tonto le daba igual que se muriera. Él se haría cargo del resto de su división cuando eso sucediera. No, Pierce comprendió que, aparte del Baluarte y esos monstruos y demás problemas con los que lidiaban, nada importaría una vez que el proyecto despegara. Así que se centraría en esos elementos desconocidos para asegurarse de que la Hydra correcta, su Hydra, no se enfrentara a problemas inesperados. Con una mirada decidida, Pierce centró su atención en los planes del proyecto Insight. Aseguraría su éxito y, al hacerlo, inauguraría una nueva era para la humanidad, una en la que él, Alexander Pierce, estaría al mando. Salve, Hydra, salve Pierce, en efecto. Barón Wolfgang von Strucker. La reunión había terminado, pero el barón Wolfgang von Strucker no estaba tranquilo. Miraba fijamente la pantalla ahora en blanco de su oficina tenuemente iluminada, mientras las sombras de la luz parpadeante se proyectaban sobre su rostro severo. El peso de su difícil situación actual recaía sobre sus hombros. Strucker se levantó de su asiento y se acercó al gran ventanal que daba al extenso complejo de Hydra. Las instalaciones, normalmente bulliciosas, estaban inquietantemente silenciosas, un crudo recordatorio de los ataques que los habían dejado aturdidos. Su reflejo en el cristal parecía burlarse de él, un silencioso recordatorio de las vulnerabilidades que habían quedado al descubierto. ¿Cómo pudo haber sucedido esto?, murmuró para sí mismo, apretando los puños. La idea de que un solo intruso desmantelara sus operaciones era a la vez indignante y humillante. Hydra, una organización basada en el secreto y la fuerza, estaba siendo doblegada por una entidad desconocida. Peor aún, las diferentes actitudes en la reunión no le tranquilizaron. Muchos ya no podían ayudar debido al mandarín, y aquellos como Pierce o Malik, que sí podían hacerlo, no parecían dispuestos a hacerlo. Otros estaban aún más preocupados por Whiteal, lo cual era realmente problemático. Y si de verdad había dos atacantes, este misterioso caballero oscuro y alguien que sonsacaba información a Whiteal, y entonces quizás debía tomar medidas drásticas pronto. Pero esa sería su última opción. Hacerlo lo haría retroceder años, algo que realmente no deseaba.
No, sería mejor si la situación pudiera resolverse. Solo podía esperar que Pierce al menos usara su red de contactos para encontrar algunas pistas. Los pensamientos de Strucker fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Su ayudante de mayor confianza entró, saludando con firmeza. Barón, hemos movilizado a nuestros mejores agentes tal como usted ordenó. Están recabando información sobre este intruso y vigilando de cerca a Pierce. Strucker asintió, con expresión aún sombría. Bien. Quiero actualizaciones cada hora. No podemos permitirnos más sorpresas. El ayudante volvió a saludar y se marchó, dejando a Strucker solo con sus pensamientos. Sabía que el tiempo apremiaba. La supervivencia de Hydra dependía de su capacidad para adaptarse y superar esta nueva amenaza. Ya nos hemos enfrentado a amenazas antes, susurró para sí mismo, con una férrea determinación reflejada en sus ojos. Y las enfrentaremos de nuevo. Hydra prevalecerá. Si cortamos una cabeza, 2 más ocuparán su lugar. Con renovada determinación, Strucker comenzó a elaborar un plan. Recopilaría información, reforzaría sus defensas y eliminaría a cualquier traidor entre sus filas. Este misterioso caballero negro descubriría que Hydra no era tan fácil de derrotar. Pocos días después, Strucker se preparaba para visitar otra instalación clave de Hydra en Europa del Este. Los servicios de inteligencia habían sugerido que este lugar podría ser el próximo objetivo, y él tenía la intención de supervisar personalmente las fortificaciones y los preparativos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abordar su jet privado, un ayudante se le acercó apresuradamente, visiblemente nervioso. Barón, tenemos un problema. El piloto no está en condiciones de trabajar. Lo encontraron borracho en su camarote. Necesitamos reemplazarlo de inmediato. El rostro de Strucker se contrajo de ira. Incompetencia. Quiero que se tomen medidas contra él. Encuentren un reemplazo de inmediato. La demora fue frustrante, pero Strucker sabía que no tenía más remedio que esperar. El piloto de reemplazo llegó después de unas horas y finalmente despegaron. La espera lo inquietaba, pero intentó concentrarse en la tarea que tenía por delante. Mientras se acercaban a las instalaciones, Strucker recibió una comunicación frenética desde la base. Barón. Estamos bajo ataque. El intruso está aquí. Es la misma entidad, se mueve a través de nuestras defensas como un fantasma. A Strucker se le heló la sangre. Evacúen inmediatamente. No ataquen. Salgan de ahí. Den la vuelta al avión. Regresemos al cuartel general. Envíen a alguien más a investigar rápidamente. Quiero que estén allí antes de que el último cadáver se enfríe. Gritó rápidamente a la tripulación antes de tener que agarrarse con fuerza a su asiento mientras el avión daba un giro brusco. El avión viró bruscamente, los motores rugieron al cambiar de rumbo. La mente de Strucker iba a 1000 por hora. El patrón era claro. Ninguna instalación estaba a salvo. Esta entidad desconocida estaba desmantelando sistemáticamente sus operaciones, y ahora casi lo había atrapado en su red. No podía arriesgar su vida. Hydra necesitaba su liderazgo. Mientras el avión se estabilizaba en su nueva ruta, Strucker se dirigió a su ayudante. Envía un equipo para asegurar e investigar el lugar. Necesitamos respuestas y quiero un informe completo en mi escritorio para cuando aterricemos. Sí, varón, respondió el ayudante, transmitiendo rápidamente las órdenes a través del canal de comunicación seguro. Strucker se recostó en su asiento, con la mandíbula apretada por la frustración. El susto había dejado algo claro. Hydra ya no estaba a salvo, ni siquiera sus más altos dirigentes. Esta entidad, este caballero negro, era diferente a cualquier amenaza a la que se hubieran enfrentado antes. De regreso a su avión, Strucker tomó una decisión. Todos los proyectos en curso deben suspenderse. Necesitamos replantear nuestra estrategia. Es hora de refugiarnos en la clandestinidad. Nos reagruparemos y aseguraremos nuestra supervivencia. Mientras se transmitían las órdenes, Strucker sintió una férrea determinación a apoderarse de él. Hydra sobreviviría. Siempre lo hacía. Y cuando emergieran de las sombras, lo harían con sed de venganza. Comprendió que su supervivencia no había sido más que un golpe de suerte. Si su piloto habitual no hubiera estado borracho, habría estado en las instalaciones cuando ocurrió el ataque, lo que significa que probablemente habría muerto él mismo. Así pues, aunque desaparecer no era lo mejor, dispersando a sus fuerzas en pequeños grupos y disolviendo prácticamente su célula de Hydra, no tenía muchas opciones. No sabía cómo lidiar con ese ser.
Había visto numerosas grabaciones de los ataques, y nada parecía capaz de dañar, ralentizar, y mucho menos detener al Caballero Oscuro. Estaba seguro de que si no hacía nada, sus hombres empezarían a abandonar la carrera por miedo. Si hubiera podido obtener alguna pista o información de Pierce que le ayudara, tal vez no habría tomado esa decisión, pero quienes lo observaban le dijeron que Pierce no parecía estar tratando de ayudarlo realmente. Probablemente, anhelaba su muerte, deseaba hacerse con el control de su parte de Hydra, quería ser el próximo Red Skull, el único líder de Hydra. Si bien Stucker coincidía en que el proyecto Insight tenía un gran potencial, no estaba dispuesto a convertirse en poco más que un subordinado. Así que era mejor hacer esto, intentar salvar a sus hombres y a los pocos efectivos que le quedaban mientras buscaba pistas. Fue una decisión costosa, pero la desesperación fue un factor determinante. Mientras el avión iniciaba su descenso de regreso al cuartel general, Strucker realizó una serie de llamadas a sus lugartenientes de mayor confianza, explicándoles su plan para pasar a la clandestinidad. A cada uno se le dieron instrucciones específicas para disolver sus unidades, borrar todo rastro de sus operaciones y mantenerse ocultos hasta nuevo aviso. El complejo de Hydra, en la sede central, bullía de actividad mientras llegaban las órdenes. Los agentes se apresuraban a recoger el equipo, destruir documentos confidenciales y prepararse para su repentina retirada a la clandestinidad. Strucker observaba el caos controlado desde su centro de mando, con la mente llena de planes de contingencia. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Su ayudante entró con una tableta segura en la mano. «Barón, tenemos un informe preliminar sobre el ataque a las instalaciones». Strucker tomó la tableta y leyó rápidamente los detalles. El informe confirmó sus peores temores. Las instalaciones habían sido completamente diezmadas. El Caballero Negro se movía sin esfuerzo a través de sus defensas. Los pocos supervivientes describieron una figura de puro terror, inmune a las balas y aparentemente capaz de desaparecer y reaparecer a voluntad. «Necesitamos más información», dijo Strucker en voz baja. «Quiero todos los datos que podamos recopilar sobre este Caballero Negro. Necesitamos encontrar la manera de contrarrestarlo, o al menos comprender a qué nos enfrentamos». «Entendido, barón», respondió el ayudante. «Continuaremos con nuestras investigaciones y le mantendremos informado». Strucker asintió, despidiendo al ayudante. Al recostarse en su silla, el peso de su difícil situación lo abrumó. Hydra siempre se había enorgullecido de su secretismo y resistencia, pero este nuevo enemigo era diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Los ataques del Caballero Negro eran implacables, precisos y absolutamente devastadores. Los días que siguieron transcurrieron en un tenso silencio. Las órdenes de Strucker se ejecutaron con precisión y, una a una, las instalaciones de Hydra en toda Europa quedaron inoperativas. Sus fuerzas se esfumaron entre las sombras, esperando el momento oportuno para contraatacar. Desde su centro de mando oculto, Strucker supervisó la transformación de Hydra. Lo que antes era una extensa y visible red se convirtió en un susurro fantasmal, imposible de rastrear y aún más difícil de erradicar. Sabía que era una medida temporal, una forma de preservar su fuerza mientras se reagrupaban y reunían la información necesaria para contraatacar. Y tal vez se había topado con una herramienta que lo permitiría. Desde una de las pequeñas células ocultas que conformaban la Hydra bajo su mando, escuchó rumores sobre un artefacto misterioso, una máscara que parecía guardar muchos secretos. Si los rumores que escuchaba eran ciertos, sin duda serían la clave para cambiar la situación actual. Ni siquiera tendría que depender de Pierce para obtener información, pues parecía que había encontrado una mina de oro. Ya había enviado a algunas personas de su confianza a recoger el artefacto. Necesitaba estudiarlo él mismo. Parecía casi imposible, pero claro, el misterioso Caballero Negro también lo creía así. Capítulo 175. Formación honorable. Fundación SCP, sitio, 031, Alemania. Steve Rogers, Bucky Barnes y Peggy Carter se encontraban en la sala de reuniones del sitio, 031, donde recibían información actualizada sobre su misión de desmantelar Hydra. Una misión que estaba teniendo más éxito del esperado debido a la interferencia de SCP-5151, quien ya había devastado 2 instalaciones diferentes de Hydra. Si bien era una buena noticia que Hydra estuviera enfrentando problemas, el hecho de que un objeto SCP peligrosamente impredecible anduviera suelto era motivo de grave preocupación. SCP-5151 no parecía demasiado peligroso.
De hecho, la primera vez que Steve oyó que solo atacaba a quienes no eran honorables, no pensó que fuera algo que debiera ser un objetivo prioritario. Al fin y al cabo, Hydra no podía tener piedad. Eso lo sabía y lo entendía. Sin embargo, a medida que le explicaban hasta qué punto podía considerarse indigna a cualquier persona, comprendió que no se podía permitir que se asesinara a los líderes mundiales, aunque él hubiera preferido que esas personas actuaran con honor. El Dr. Hargrove, el investigador principal, se encontraba frente a ellos, proyectando la información más reciente en la pantalla. Hemos localizado la próxima instalación de Hydra que SCP-5151 podría atacar. Es imperativo que la contengamos esta vez. Su misión es interceptar a SCP-5151 antes de que pueda destruir la instalación. Al oír esto, Bucky no pudo evitar intervenir. Tenemos que detenerlo antes de que destruya las instalaciones. ¿No tendremos que terminar el trabajo después? Nos gustaría capturar a algunos agentes de Hydra para interrogarlos y averiguar qué ha estado sucediendo internamente en Hydra desde que comenzaron nuestros ataques, pero tampoco nos perjudicaría demasiado que murieran, dijo Hargrove tras una breve pausa. Steve asintió con expresión seria. Lo entendemos. ¿Cuál es el plan? El Dr. Hargrove entregó los expedientes de la misión. Trabajarán junto con el destacamento móvil Pi-7. Son personas consideradas honorables por SCP-5151. Por lo tanto, ni ellos ni, según nuestros cálculos, ustedes tres, deberían correr peligro. Sus palabras no les infundieron precisamente confianza a los tres. Pero, al mismo tiempo, sabían que no tenían muchas opciones. Solo les quedaba creer en sí mismos y esperar lo mejor. Al encontrarse con el objeto, intentará comunicarse con él. El objetivo de la misión es usar palabras y lógica para convencerlo de su honorabilidad y lograr que acepte ser contenido. O, como lo llamaremos nosotros, entrenar a los honorables. Hargrove continuó explicando los detalles más importantes. Steve, Bucky y Peggy asintieron, asimilando los detalles del plan. La misión era arriesgada, pero ya se habían enfrentado a situaciones peores. Se equiparon y abordaron un transporte de la Fundación, rumbo a las instalaciones de Hydra junto con el destacamento móvil Pi-7. El trayecto fue tenso. Todos repasaban en silencio sus funciones y los posibles peligros que les aguardaban. Al acercarse a las instalaciones, el personal de la Fundación realizó las últimas comprobaciones e instrucciones, asegurándose de que todos estuvieran preparados para el encuentro con SCP-5151. Al llegar, las instalaciones estaban inquietantemente silenciosas, al igual que los lugares que habían sido atacados anteriormente. El equipo desembarcó y avanzó con cautela por la entrada, con las armas preparadas pero apuntando hacia abajo, lo que indicaba su intención de evitar el conflicto en la medida de lo posible. Steve iba a la cabeza, con el escudo a la espalda, mientras escudriñaba los alrededores. Manténganse alerta. Tenemos que encontrar a SCP-5151 y enfrentarnos a él antes de que encuentre a más agentes de Hydra. Avanzaron por las instalaciones habitación por habitación, el silencio solo interrumpido por el suave zumbido de sus equipos. La visión de más agentes de Hydra sin vida, cada uno con una sola puñalada en el corazón y desangrados, confirmó que SCP-5151 ya había estado allí. Despejado, susurró Peggy tras revisar otra habitación. Parece un pueblo fantasma. Bucky asintió con expresión sombría. Tenemos que encontrarlo antes de que decida marcharse. De repente, un leve movimiento llamó la atención de Steve al final de un pasillo. Hizo una señal al equipo para que se detuviera y se acercó con cautela. Al aproximarse, la oscura figura blindada de SCP-5151 apareció ante sus ojos, inmóvil entre las sombras. Steve dio un paso al frente, alzando las manos en un gesto no amenazante. SCP-5151. Queremos hablar contigo. El caballero negro giró la cabeza, sus ojos brillaban tenuemente bajo el yelmo. ¿Pretendes enfrentarme? Resonó su voz, profunda y resonante. Steve respiró hondo. Queremos comprenderte. Sabemos que juzgas a las personas por su honor. No somos tus enemigos. Queremos ofrecerte un lugar entre nosotros, formando a personas honorables. El caballero negro los observó en silencio por un momento, luego habló. Habláis de honor. ¿Qué os hace pensar que lo poseéis? Steve dio un paso al frente, con la mirada fija. Luchamos para proteger a los inocentes, para defender la justicia.
No buscamos el poder por el poder mismo. Queremos hacer del mundo un lugar mejor. SCP-5151 pareció sopesar sus palabras, bajando ligeramente su espada. Percibo la verdad en sus palabras, capitán. Lo acompañaré. Pero sepa esto. Si encuentro deshonra entre ustedes, habrá consecuencias. Steve asintió. Entendido. Tras la aceptación de SCP-5151 de acompañarlos, el equipo escoltó al Caballero Negro de regreso al transporte. El Dr. Hargrove y el destacamento móvil Pi-7 aseguraron rápidamente a SCP-5151, explicando los protocolos de contención como ejercicios de entrenamiento. Al regresar al sitio 031, Steve sintió un gran alivio. Habían logrado contener a SCP-5151 sin más derramamiento de sangre. Pero también sabía que su trabajo estaba lejos de haber terminado. La lucha contra Hydra y las amenazas desconocidas a las que se enfrentaban apenas comenzaba. En la sala de información, el Dr. Hargrove felicitó al equipo. Excelente trabajo a todos. SCP-5151 ya está bajo contención. Podemos comenzar a estudiarlo y, con suerte, aprender más sobre sus capacidades y orígenes. Steve asintió. Estaremos preparados para lo que venga. Hydra sigue ahí fuera, al igual que otras amenazas. Pero las afrontaremos juntos. Mientras el equipo se dispersaba, Steve, Bucky y Peggy compartieron un momento de camaradería. Habían afrontado muchos desafíos juntos y sabían que aún les esperaban más. Pero también sabían que, mientras permanecieran unidos, podrían superar cualquier cosa. Sitio 160. Bruce Banner llevaba más de un año viviendo en la Fundación Site 160, y vaya época que había vivido. Si bien no estaba más cerca de encontrar una cura para Hulk, su comprensión de su propia condición y de la naturaleza de Hulk había avanzado mucho más allá de lo que jamás hubiera podido esperar por sí mismo. Sentado en su laboratorio, rodeado de notas y diagramas complejos, Banner reflexionaba sobre sus descubrimientos. Hulk no era solo una bestia irracional impulsada por la ira. Era una personalidad propia con sus propios pensamientos, emociones y motivaciones. Esta constatación había sido a la vez un gran avance y una carga. Cuando Banner se unió a la Fundación SCP, esperaba que su tecnología avanzada y su extensa investigación sobre entidades anómalas le proporcionaran una solución a su condición. En cambio, se encontró profundizando en las complejidades de la mente humana y la naturaleza de la conciencia. Uno de los hallazgos más significativos fue que Hulk poseía instinto de supervivencia e incluso una comprensión rudimentaria del bien y del mal. No era simplemente una fuerza destructiva incontrolable. Podía pensar y sentir, aunque de una manera mucho más primitiva e instintiva que el propio Banner. Esta comprensión era crucial porque abría la puerta a la posibilidad de comunicarse y negociar con Hulk, en lugar de simplemente intentar reprimirlo. Banner había dedicado incontables horas a comprender a Hulk, aprendiendo todo lo posible sobre él al liberarlo en un entorno seguro y luego analizando minuciosamente los datos. Cada vez que Hulk era liberado, podían intentar descubrir cosas nuevas. Desde las primeras veces en que Hulk se enfureció y destrozó todo lo que pudo, hasta ahora, en que Hulk se comporta más como un niño que como un monstruo lleno de rabia empeñado en destrozar todo lo que esté a su alcance. Ahora era perfectamente posible conversar con Hulk mientras este se atiborraba de comida y aperitivos, lo que les permitía realizar pruebas mucho más precisas, ya que podían conseguir que Hulk cooperara con ellos. Incluso habían logrado trazar un mapa de la personalidad de Hulk y descubierto matices en sus respuestas a diversos estímulos. Banner se dio cuenta de que el comportamiento de Hulk no era tan errático como parecía. Estaba impulsado por motivaciones claras, aunque simples. También habían podido darse cuenta de hasta qué punto seguía pareciéndose a Banner, lo que, para su gran disgusto, implicaba sus incipientes sentimientos por la doctora Lena Morris, algo que deseaba que no se hubiera convertido en parte de su investigación. Sin embargo, en cuanto el director Tremblay se enteró de lo que esto significaba para Hulk, movió algunos hilos para que Lena colaborara frecuentemente en el site. Esto permite que tanto Hulk como Banner pasen mucho tiempo con ella. Banner suspiró, apartando una pila de notas. Sus sentimientos por Lena eran complejos. Ella era brillante, compasiva y comprendía su situación mejor que nadie. Pero la línea entre el respeto profesional y el afecto personal se había desdibujado, dificultando su relación. Miró el reloj. Era hora de otra sesión con Hulk. Banner se dirigió al área de contención, donde Lena ya lo esperaba.
Su presencia siempre lo tranquilizaba, y esperaba que tuviera el mismo efecto en Hulk. ¿Listo, Bruce?, preguntó Lena con una sonrisa cálida y tranquilizadora. Estoy tan preparado como puedo estarlo, respondió él, devolviéndole la sonrisa con un dejo de aprensión. Otra cosa que había cambiado hacía poco era que ya no necesitaba arrojarse al abismo. Tras meses trabajando con Hulk, había aprendido a transformarse en cualquier momento y ya no tenía que preocuparse por su ritmo cardíaco. Esto significaba que, en esos días, simplemente podía bajar en el ascensor junto a Lena y transformarse. No le hacía mucha gracia que Lena estuviera tanto tiempo con Hulk, pero no podía negar que ella era muy hábil para controlarlo. Cuando el abismo quedó sellado sobre ellos, Bruce se transformó, y Hulk ni siquiera estaba enfadado, sino perfectamente tranquilo, incluso feliz de estar fuera y poder jugar y comer con Lena. Ella lo recibió con una sonrisa, jugando, comiendo y charlando con el gigante verde. En estos días, ella no solo lo entretenía, sino que también le contaba historias, principalmente sobre objetos SCP y la fundación, inculcándole a Hulk la idea de que todos los miembros de la fundación eran amigos, que les caía bien Hulk y que estaban allí para ayudarlo y, a su vez, que Hulk debía ayudarlos a ellos. Hola, Lena, gruñó Hulk, con voz grave pero desprovista de ira. Hola, Hulk, respondió Lena afectuosamente, entregándole un gran tazón de bocadillos. ¿Listo para otra historia? Hulk asintió con entusiasmo y se sentó con una alegría casi infantil. Bruce, desde dentro, observó lo mucho que habían avanzado. Hulk ya no era solo una máquina de destrucción sin cerebro. Se había convertido en parte de su equipo, un poderoso aliado con quien se podía razonar y al que se podía guiar. Mientras Lena comenzaba a relatar una historia sobre un objeto SCP que habían contenido recientemente, Hulk escuchaba atentamente, mordisqueando sus bocadillos de vez en cuando. Estas historias eran más que simple entretenimiento. Eran una forma de instruir a Hulk sobre la misión y los valores de la fundación. Aquí todos somos amigos, Hulk, dijo Lena con dulzura. Así como te ayudamos a ti, también ayudamos a quienes lo necesitan. Y a veces, nosotros también necesitamos tu ayuda. Hulk pareció pensativo por un momento antes de asentir. Hulk ayuda a sus amigos. Hulk es fuerte. Hulk protege. Lena sonrió y extendió la mano para acariciar su enorme mano. Así es, Hulk. Eres muy fuerte y tenemos suerte de tenerte. Esos intercambios se habían producido muchas veces. Al fin y al cabo, era importante repetirlos para asegurar que Hulk y su inteligencia un tanto infantil llegaran a recordar y creer realmente esas cosas. Luego, tras el mensaje, Oliver los saludó a ambos y no paró de molestar a Bruce, para su disgusto y la diversión de Lena. Bruce no sabía qué había hecho en su vida pasada para tener un mejor amigo así. Aunque Lena tuvo que marcharse una vez más a otro sitio y a otro SCP que quería estudiar, Bruce se alegró de seguir teniendo a Oliver cerca, alguien que le hiciera compañía, aunque fuera principalmente para molestarlo. No es que Bruce lo cambiara por nada. Disfruta de que lo traten como a una persona normal, algo que pocos, incluso dentro de la fundación, reciben. Esto dejó a Bruce con tiempo libre para charlar con Oliver mientras leía la creciente cantidad de archivos SCP a los que tenía acceso. Al mismo tiempo, Oliver se dedicaba a su pasatiempo favorito, espiar a Hydra, nada menos. Bruce nunca entendió del todo por qué lo hacía, pero en realidad no importaba. Mientras pudiera divertirse hablando mal de los demás, tenía momentos de respiro en los que no era él quien sufría las burlas constantes. Capítulo 176. Las campanas doblan. Sitio, 160 Oliver Bell. El Dr. Oliver Bell es investigador de la Fundación en estaciones de clase 3 y reside permanentemente en el sitio, 160 de la Fundación, en el frío norte de Canadá. Es originario de Canadá, así que no le molesta demasiado. Además, nunca ha sido una persona muy extrovertida. Así que, estar encerrado en el sitio de la fundación todo el día no le molestaba demasiado, sobre todo cuando dicho sitio ofrecía todo lo que pudiera desear. La trayectoria de Oliver hasta ingresar en la fundación también fue interesante. Había crecido creyendo en todo tipo de teorías conspirativas y en la existencia de criaturas como el Bigfoot. Esto se debía principalmente a que sus padres habían sido fervientes creyentes en esas cosas y se habían asegurado de que su único hijo también creyera en todo ello. Les fascinaba la idea de un estado profundo que realizaba todo tipo de actividades turbias, ocultando extraterrestres y mucho más. Prácticamente, con solo mencionar una teoría de la conspiración, sus padres se convencían por completo.
Sin embargo, él, si bien era creyente, también creía firmemente en la ciencia, algo que ellos solían menospreciar. Otro punto de divergencia radicaba en sus objetivos. Sus padres querían acabar con el poder oculto y que sus secretos fueran revelados al mundo. Oliver, sin embargo, solo quería saber. No le importaba si tenía que formar parte de ellos. Solo quería saber la verdad. Esto no era algo que pudiera contarles a sus padres. Se habrían horrorizado. No, en cambio, se dedicó a la ciencia. Les dijo a sus padres que, en lugar de mudarse con ellos e intentar encontrar pruebas, prefería estudiar ciencias y poder refutar toda la pseudociencia que existía. Ellos lo aceptaron de inmediato y lo apoyaron en su camino. Por suerte, Oliver era muy inteligente. Sobresalía en todo lo que hacía, obteniendo las mejores calificaciones en todas las clases a las que asistía, lo que le permitió conseguir becas y continuar su camino en el mundo de la verdadera ciencia, lejos de las creencias de sus padres. Oliver nunca dejó de creer en muchas de las teorías, sobre todo en las que se referían a criaturas míticas. Pero un día, su vida cambió cuando se le presentó una oportunidad que no pudo rechazar. Sus padres lo habían llamado. Habían conseguido unas imágenes nítidas, pruebas de la existencia del Bigfoot. Nada de esas imágenes antiguas y borrosas, sino algo claro y moderno. Querían que él, como científico, diera su visto bueno antes de compartirlo con el mundo, aunque todavía fuera estudiante. Emprendió el largo viaje de regreso a casa, y entonces todo comenzó. No fueron sus padres quienes abrieron la puerta, sino alguien que claramente parecía un agente secreto del gobierno. Lo obligaron a entrar en la casa, donde sus padres estaban atados y amordazados. En efecto, habían obtenido imágenes claras de Bigfoot, o SCP-1000. Y, bueno, la Fundación SCP no iba a permitir que se difundieran. Oliver estaba sentado junto a sus padres mientras los agentes se preparaban para corregir sus recuerdos y convertir la imagen en una falsificación evidente. Era algo que hacían constantemente para asegurarse de que, si bien la leyenda de Bigfoot podría perdurar, la gente tampoco la creería demasiado. Fue entonces cuando Oliver actuó. Sorprendió y horrorizó a sus padres al pedir que lo reclutaran. Eso hizo que los agentes se detuvieran, y él se alegró de que sus padres ya hubieran sido amordazados por gritar y protestar sobre sus derechos. En realidad, era una tontería hablar de derechos con personas que claramente estaban por encima de esas cuestiones. Al fin y al cabo, su aversión al llamado estado profundo se debía a que se consideraban por encima de la ley, así que no entendía por qué sus padres creían que la ley lo protegería. Aún así, su súplica fue escuchada y los agentes fueron a contactar con sus superiores. La fundación revisó rápidamente su expediente y notó que era un científico prometedor con excelentes calificaciones en todas las materias, y estaban dispuestos a escucharlo, al menos hasta que se expresara. Así que él les explicó sus sueños y aspiraciones. Tras aquella noche fatídica, ayudó a sus padres, que lo habían olvidado todo, a aclarar las cosas. Les demostró fácilmente que todo era un montaje, lo que los decepcionó enormemente. Después de eso, continuó sus estudios con normalidad, al mismo tiempo que realizaba prácticas en la fundación. Ofrecía su ayuda a sus padres y a sus amigos, y si alguien recibía algo que pareciera auténtico, se ponía en contacto con la fundación. Con el paso del tiempo, el trabajo de Oliver para la fundación adquirió mayor relevancia. Finalmente, fue destinado al Site-160, donde prosperó. Tenía acceso a algunas de las herramientas de investigación más avanzadas y estaba rodeado de personas con ideas afines que compartían su pasión por descubrir lo desconocido. Allí, Oliver encontró un sentido de propósito y pertenencia que jamás había experimentado. Aunque nunca abandonó del todo los hábitos que adquirió durante su período de prácticas, seguía husmeando, siempre en busca de secretos. Sin embargo, no era tan ingenuo como para intentar indagar en los secretos de la fundación. Ellos también conocían sus hábitos, y el director Tremblay simplemente le dijo que no investigara asuntos para los que no tenía autorización y le permitió investigar fuera de la fundación. Todo esto lo convirtió en un auténtico chismoso, y siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría en el site, algo que solía usar para bromear con la gente. Se le consideraba un tipo simpático y algo ingenuo, con quien era fácil hablar y que siempre tenía algo que decir. Cuando el callado y nervioso Bruce Banner, SCP-10104, se unió al sitio, Oliver, a quien le encantaba hablar y conocer gente nueva e interesante, rápidamente empezó a pasar tiempo con aquel hombre brillante pero retraído.
Enseguida le cayó bien el chico y entablaron una extraña amistad. Oliver seguía siendo quien más hablaba, pero Bruce siempre estaba dispuesto a escuchar, anhelando esa conexión humana con sus compañeros que tanto echaba de menos. Muchos seguían sin tratar a Bruce como un ser humano, siempre conscientes de su naturaleza como objeto SCP. Oliver, sin embargo, sentía un gran afecto por Bruce, y aunque también estaba interesado en Hulk, sentía un interés igualmente profundo por él mismo. Oliver solía invitar a Bruce a comer o a tomar un café con él, llenando el silencio con sus animadas historias y su insaciable curiosidad por el mundo. Intuía que Bruce apreciaba la naturalidad de sus interacciones, un marcado contraste con el distanciamiento clínico de la mayoría de personal de la fundación. A su vez, Bruce comenzó a abrirse, compartiendo fragmentos de su pasado y sus luchas con Hulk. A medida que su amistad se afianzaba, Oliver se convirtió en confidente de Bruce, alguien en quien podía confiar para obtener apoyo y comprensión. El genuino interés de Oliver tanto por Bruce como por Hulk propició muchas conversaciones nocturnas sobre la naturaleza de la dualidad, la identidad y la condición humana. Estas conversaciones fueron un consuelo para Bruce, brindándole una sensación de normalidad en medio del caos de su vida. El entusiasmo de Oliver por el descubrimiento y su fe inquebrantable en la ciencia ayudaron a Bruce a comprender las complejidades de su condición. Ofreció ideas y sugerencias que a menudo condujeron a avances significativos en su investigación, fortaleciendo aún más su vínculo. Juntos, trabajaron para ampliar los límites del conocimiento sobre Hulk y su conexión con Bruce. Incluso esta noche, mientras Bruce analizaba minuciosamente los datos y Oliver se dedicaba a su pasatiempo favorito, espiar a los espías, sobre todo a aquellos que merecían su atención, como Shield e Hydra, que a menudo eran la misma entidad. «Oye», Bruce gritó Oliver sin apartar la vista del monitor, «¿sabes? Para ser alguien que se transforma en un monstruo verde gigante y furioso, pasas mucho tiempo mirando gráficos y tablas. ¿Has pensado alguna vez en buscarte un pasatiempo? ¿Quizás tejer? He oído que es muy terapéutico». Bruce soltó una risita, negando con la cabeza. «Me ceñiré a mis datos, gracias. Y que yo sepa, tu afición por espiar organizaciones secretas no figura precisamente entre los pasatiempos relajantes». Oliver sonrió y giró su silla para mirar a Bruce. «Oye, alguien tiene que vigilarlos. Además, es mucho más interesante que tejer. Hablando de eso, ¿sabías que el agente Coulson tiene una colección secreta de figuras de acción antiguas? Te juro que el tipo es una contradicción andante». Bruce arqueó una ceja. «¿Y cómo obtuviste exactamente esa información?». Oliver hizo un gesto de desdén con la mano. «Ah, ya sabes, solo una charla amistosa entre dos de sus subordinados. Te sorprendería lo que la gente comenta cuando cree que nadie los escucha. Hablando de eso, ¿piensas invitar al Dr. Morris a tomar un café? ¿O vas a seguir languideciendo en el laboratorio?». Bruce se sonrojó levemente, bajando la mirada hacia sus notas. «Oliver, sabes que soy un objeto. No es tan sencillo». Oliver se recostó con una sonrisa burlancia. Sí, ya lo entiendo. Pero bueno, la vida es corta, y nunca se sabe cuándo un monstruo verde gigante y furioso podría irrumpir en la fiesta. Solo digo que no esperes demasiado». Bruce negó con la cabeza. «Eso es lo que me temo que va a pasar, ya sabes lo mucho que le gusta a Lena». Oliver no pudo evitar reírse entre dientes. «Sí, tú también eres tu peor rival». Oliver sonrió ante la reacción de Bruce antes de darle un pequeño respiro al pobre hombre. Siguió deslizando el dedo por su holopad, cambiando entre las innumerables transmisiones de seguridad a las que la fundación tenía acceso. La mayoría eran cosas aburridas, pero de repente, se detuvo. «¿Qué demonios es eso?», se preguntó. Al observar la pantalla con más detenimiento, vio que varios agentes de Hydra luchaban contra algo dentro de su oficina, una especie de criatura con apariencia humana. Aunque claramente no se trataba de un ser humano, sin duda era un objeto anómalo. No reconoció qué era, pero por suerte, tenía la base de datos de la fundación a su alcance. Oliver escribió rápidamente una descripción de lo que veía en la barra de búsqueda y pulsó Enter. Esperaba ver de qué SCP se trataba, o al menos el número y un mensaje que indicaba que no tenía acceso al archivo. Por eso se sorprendió al no ver eso. En su lugar, apareció una pantalla de alerta con solo una pequeña cantidad de texto grande en negrita. Advertencia. La búsqueda coincide con SCP-4885, objeto de clase Tether.
Si conoce la ubicación de dicho objeto, activa inmediatamente el protocolo Z-12B14. ¿Blacurta in ejecutar protocolo? Oliver se quedó helado al ver esto. Supo al instante que había visto algo importante. Normalmente, le permitiría acceder al archivo completo o simplemente mostraría un mensaje indicando que no tenía la autorización suficiente, así que el hecho de que mostrara algo así significaba que era grave. Y aunque desconocía cuál era el protocolo, pulsó inmediatamente el botón de confirmar. Saber dónde se encuentra el objeto 4885 significa que morirás. Ninguna medida de la fundación podrá salvarte. Si aún sigues con vida, se te insta a que te suicides para evitar una muerte de clase 3. El siguiente mensaje apareció al instante mientras todas las alarmas comenzaban a sonar. Una luz roja parpadeante y los sonidos casi ensordecedores de las numerosas alarmas llenaron instantáneamente todo el sitio. Oliver se quedó con la mirada fija en la pantalla. Ese último mensaje le había acelerado el corazón. A la fundación le gustaba clasificar muchas cosas, y eso incluía incluso la muerte. Una muerte de clase 0 era dormir plácidamente, una muerte totalmente indolora, mientras que una muerte de clase 5 era tan horrible que la mente humana no podría ni siquiera empezar a diseñarla, y solo los objetos SCP podían causar ese nivel de sufrimiento. Una muerte de clase 3 probablemente era una muerte lenta y dolorosa o una rápida y extremadamente dolorosa, mientras que un disparo en la cabeza era solo una muerte de clase 1. Oliver. Rápido. Tenemos que evacuar. Gritó Bruce al darse cuenta de que su amigo no se movía. El grito despertó a Oliver, quien se armó de valor al instante y corrió hacia la pared donde guardaban un arma de emergencia. No te preocupes por mí, Bruce. Tienes que salir de aquí ahora mismo. Capítulo 177. El fin del sitio, 160. Bruce llevaba un rato sentado, repasando los mismos datos una y otra vez, con la mente puesta en otra cosa, o mejor dicho, en otra persona. Lena tenía una forma especial de captar su atención. Llena de vida, y a la vez tan brillante como pocas. Betty también era muy amable, pero con su padre a él le gustaba mucho Betty, pero también le gustaba Lena, y tenía que admitir que no creía que pudiera estar con Betty, no con todo el secretismo en torno a la fundación, no con Hulk. No, claramente no estaba destinado a ser, y Lena era perfecta, como un rayo de sol en la oscuridad. Justo cuando pensaba que jamás encontraría el amor, encontró a alguien con un corazón lo suficientemente grande como para amar a cualquiera y a todo, incluso a Hulk y a sí mismo. Sin embargo, seguía asustado. Al fin y al cabo, era un objeto SCP. Y aunque lo trataban prácticamente como a una persona normal gracias a la protección que le brindaba a alguien de alto rango dentro de la fundación, seguía teniendo miedo. ¿Podría llevar una vida normal? ¿Podría estar realmente con alguien? ¿Se podía confiar en que no se transformaría en Hulk y lastimaría a sus seres queridos? Preguntas como estas le impedían intentar formalizar su relación con Lena. Sabía que Oliver, con sus provocaciones, intentaba que él diera el primer paso. Y no siempre se equivocaba. De hecho, a menudo acertaba. Lena era fuerte, mucho más fuerte que la mayoría. Dudaba que algo pudiera asustarla. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido repentino de las alarmas. La habitación se iluminó instantáneamente con luces rojas de emergencia, y el sonido casi ensordecedor de múltiples alarmas llenó de inmediato todo el recinto. Todo el personal debe evacuar el sitio inmediatamente. Esto no es un simulacro. Evacuación total del sitio en marcha. Una voz mecánica sonó lo suficientemente fuerte como para oírse incluso por encima de todas las alarmas. Bruce se quedó atónito por un instante, confundido por el repentino cambio de la calma absoluta al caos total. Casi había empezado a creer que este lugar era seguro. La fundación parecía prácticamente intocable. Sin embargo, pronto recordó que, frente a lo anómalo, pocas cosas eran verdaderamente intocables y seguras, incluido este emplazamiento de la fundación. Bruce reaccionó rápidamente y se puso de pie, llevando su portátil bajo el brazo. Se disponía a marcharse, pero se detuvo al ver a Oliver, sentado, paralizado. Oliver. Rápido. Tenemos que evacuar. Gritó Bruce al darse cuenta de que su amigo no se movía. El grito despertó a Oliver, quien se armó de valor al instante y corrió hacia la pared donde guardaban un arma de emergencia. No te preocupes por mí, Bruce. Tienes que salir de aquí ahora mismo. No te preocupes por mí, Bruce. Tienes que salir de aquí ahora mismo. A Bruce se le encogió el corazón. Oliver, ¿qué estás haciendo?
Tenemos que ir juntos. Oliver negó con la cabeza con firmeza, con los ojos llenos de determinación. Sal tú primero, Bruce. Yo iré justo detrás, dijo Oliver. Sin embargo, Bruce tuvo la sensación de que no lo seguiría. No sabía qué le pasaba, pero presentía que algo andaba muy mal con Oliver. Bruce vaciló, dividido entre su instinto de ayudar a su amigo y la urgencia de las alarmas que sonaban ensordecedoras. Oliver, por favor, vámonos ya. Oliver lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Bruce, tienes que confiar en mí. Estaré justo detrás de ti. Ve. Bruce asintió a regañadientes y se dio la vuelta para marcharse, con el corazón apesadumbrado por la preocupación. Oliver se quedó de pie, observando cómo su amigo se marchaba y apuntando con determinación con la pistola de emergencia a su cabeza. Un único disparo resonó en las instalaciones y el corazón de Bruce se hizo pedazos. Tropezó, con la vista borrosa por las lágrimas, pero siguió corriendo. El frío aire nocturno lo golpeó como una bofetada, pero lo agradeció, necesitando algo que lo anclara al momento. Nadie más prestó mucha atención al sonido, si es que lo oyeron. Todos corrían hacia cualquier salida que pudieran encontrar. Afuera, todos los vehículos que Site tenía disponibles estaban siendo cargados. Bruce vio al director Tremblay siendo introducido a toda prisa en un vehículo antes de que lo empujaran a la parte trasera de uno. El corazón de Bruce latía con fuerza mientras lo empujaban hacia la parte trasera del coche. Apenas tuvo tiempo de asimilar lo sucedido. Oliver había muerto, y la realidad del sacrificio de su amigo lo abrumaba. El coche se alejó a toda velocidad del sitio, y los sonidos caóticos de la evacuación se desvanecieron en la distancia. ¿Se encuentra bien, Dr. Banner? El conductor, un agente de la MTF, lo miró por el retrovisor. Bruce asintió aturdido, sin atreverse a hablar. Director Tremblay. El director Tremblay estaba sentado en su oficina, el brillo de la pantalla de su computadora proyectaba largas sombras en la habitación tenuemente iluminada. Revisaba informes, intentando anticiparse a las diversas anomalías e incidentes que constantemente requerían su atención. La tranquilidad se vio interrumpida repentinamente por el estruendo de las alarmas, las luces rojas de emergencia que inundaron la habitación y una voz mecánica que resonó por los pasillos. Todo el personal debe evacuar el sitio inmediatamente. Esto no es un simulacro. Evacuación total del sitio en marcha. A Tremblay se le paró el corazón. En todos sus años en la fundación, jamás había oído una orden de evacuación tan urgente y generalizada. Se levantó rápidamente, cogió su teléfono e intentó contactar con sus superiores. La línea estaba cortada. Antes de que pudiera asimilar las implicaciones, la puerta de su oficina se abrió de golpe y 2 agentes del MTF irrumpieron. Director Tremblay, necesitamos evacuarlo de inmediato. ¿Qué está pasando?, exigió Tremblay, intentando imponer su autoridad. Necesito saber qué está sucediendo. Uno de los agentes negó con la cabeza. Señor, no tenemos tiempo. El protocolo Z-12B14. Cortina negra se ha activado. Tenemos que sacarlo de aquí. Los ojos de Tremblay se abrieron de par en par. Cortina negra era uno de los protocolos de emergencia de más alto nivel, reservado para las situaciones más extremas. ¿Qué pasa con mi personal? Los investigadores, las unidades de contención. Tenemos órdenes de evacuar a todo el personal, interrumpió el otro agente, arrebatándole el teléfono a Tremblay. Señor, debemos cumplir. No se permite ninguna comunicación con el exterior al personal de clase 4 o superior. La frustración de Tremblay llegó al límite. No puedes simplemente dejarme de lado. Necesito saber qué está pasando. ¿Quién activó Black Curtain? ¿A qué nos enfrentamos? Los agentes permanecieron impasibles. No tenemos esa información, señor. Nuestra prioridad es su seguridad. Por favor, tenemos que marcharnos ya. Sin ver otra opción, Tremblay siguió a los agentes, con la mente acelerada. Lo guiaron a través del caos de la evacuación, pasando junto a investigadores y demás personal presas del pánico. La escena era surrealista. Una máquina perfectamente engrasada sumida en el desorden por una amenaza invisible. Al llegar a la zona de transporte seguro, Tremblay lo intentó de nuevo. Tiene que haber alguien que sepa lo que está pasando. Exijo hablar con quien esté a cargo de esta operación. Uno de los agentes finalmente se volvió hacia él, con una expresión ligeramente más suave. Señor, lo único que puedo decirle es que esto escapa a nuestra competencia. Estamos siguiendo el protocolo.
Por favor, suba al vehículo. Lo obligaron prácticamente a subir a uno de los pocos Kinjets que tenía el sitio y, sin que nadie le hiciera caso, el avión despegó. Miró rápidamente a su alrededor y se encontró rodeado de la mayoría de sus superiores, quienes estaban ansiosos por hacerle preguntas. El director Tremblay observó el estrecho interior del Kinjet, rodeado de su personal superior, cuyos rostros reflejaban preocupación y confusión. Todos lo miraban en busca de respuestas que no tenía, y el peso de sus expectativas lo oprimía. «Director, ¿qué demonios está pasando?», exigió el Dr. Witte, jefe de biocontención. «¿Por qué la evacuación repentina? ¿Qué es el protocolo Z-12B14?» Tremblay alzó las manos, intentando calmar la creciente tensión. «No sé más que tú», admitió, con voz firme a pesar de la agitación que sentía. «Activaron el protocolo Cortina Negra y nos ordenaron evacuar. No me han dado detalles». El Dr. Ryu, investigador principal de artefactos anómalos, negó con la cabeza. «Esto es una locura. No pueden dejarnos así sin más. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos». «Comprendo su frustración», dijo Tremblay, intentando proyectar autoridad. «Pero ahora mismo, nuestra prioridad es acatar las órdenes de evacuación y garantizar la seguridad de todos. Obtendremos respuestas una vez que estemos en un lugar seguro». Aunque su intento de restablecer cierto orden fracasó estrepitosamente cuando el avión a reacción aceleró repentinamente a varias veces la velocidad del sonido, arrojándolo a él y a los demás violentamente contra el suelo. «¿Qué estás haciendo?», le gritó al piloto, que sudaba bajo el timón tras haber recibido una notificación automática sobre el protocolo Z-12B14. «Solo una actualización, director. Parte del protocolo es que el sitio que lo invoca haga detonar su dispositivo de autodestrucción nuclear in situ». Aquellas palabras impactaron a Tremblay como un puñetazo en el estómago. La realidad de la situación se hizo patente. El sitio 160 iba a ser arrasado. La magnitud de la emergencia que justificaba una medida tan drástica superaba cualquier cosa que hubiera presenciado jamás. La doctora Witte, tras haber logrado finalmente abrocharse el cinturón de seguridad, parecía pálida. ¿Una detonación nuclear? ¿Se han vuelto locos? Tremblay terminó atándose también. Sabía que no podía hacer nada en esa situación. Claramente, lo que fuera que estuviera pasando había anulado su autoridad en nombre de su seguridad. Tales protocolos estaban muy por encima de su nivel de competencia. Lo mejor que podía hacer era rezar para que, por alguna razón, no fuera responsable de lo sucedido y para tener que asumir la responsabilidad de la destrucción total del sitio 160. Mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad por la fría y oscura noche, la mente de Bruce iba a 1000 por hora. Repasaba los acontecimientos en su cabeza, intentando comprenderlo todo. La repentina y trágica decisión de Oliver le había dejado un vacío inmenso en el corazón, y su peso lo oprimía como una carga física. Deseaba saber por qué había hecho algo así, por qué no simplemente evacuó, por qué se suicidó, qué demonios estaba pasando allí. Bueno, al menos Lena ya se había marchado del sitio horas antes, así que no corría peligro, pero pobre Oliver, ¿qué demonios le había llevado a quitarse la vida de esa manera? El coche en el que iban circulaba a toda velocidad por la única carretera que conectaba su remoto emplazamiento con el resto del mundo. Quizás otros vehículos también iban a toda velocidad, y aviones y helicópteros surcaban los cielos. Todos se alejaban lo más posible, aunque nadie sabía por qué lo hacían, solo que se había dado la orden de evacuar. Bruce permanecía sentado en el coche, con la mirada perdida mientras el paisaje se difuminaba ante las ventanillas. Su mente era un torbellino de confusión, dolor y miedo. Apretaba con fuerza su portátil, como si fuera su salvavidas en medio de aquel caos. Las preguntas le rondaban sin cesar. ¿Qué sabía Oliver? ¿Por qué había elegido quitarse la vida en lugar de evacuar? ¿Qué horror se había desatado en el sitio 160? El agente del MTF que conducía el coche permaneció en silencio, concentrado en la carretera. Bruce quería hacer preguntas, exigir respuestas, pero sabía que probablemente el agente sabía tan poco como él. Estaban todos a ciegas, compitiendo contra un enemigo invisible. El conductor maldijo repentinamente, lo que atrajo la atención de Bruce y los demás. ¿Qué ocurre?, preguntó Bruce, con la voz apenas firme. El maldito sitio está a punto de detonar su carga nuclear. Y estamos demasiado cerca para mi gusto. A Bruce se le aceleró el corazón. Las palabras del conductor le helaron la sangre.
Ya sospechaba que la situación era grave, pero una detonación nuclear era algo que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Tenemos que alejarnos lo más posible, y rápido, continuó el conductor, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Bruce asintió aturdido, apretando aún más su portátil. La realidad de la situación comenzaba a calar hondo. El sitio, 160, con todos sus secretos y personal, estaba a punto de ser aniquilado. Y no tenía ni idea de por qué. ¿Hay alguna manera de detenerlo?, preguntó Bruce, con la voz teñida de desesperación. El conductor negó con la cabeza. Una vez activado el protocolo, es irreversible. Nuestra única opción es alejarnos lo más posible y esperar estar fuera del radio de la explosión. Bruce se dejó caer en su asiento, sintiendo un peso aplastante sobre él. El coche siguió avanzando a toda velocidad en la noche, y la oscuridad exterior reflejaba la incertidumbre y el miedo que se apoderaban de todos los que iban dentro. Y entonces, de repente, la noche se convirtió en día. Bruce y los demás sabían que no debían mirar hacia el sitio, conscientes de que la luz de la explosión les dañaría la vista. Además, todos apartaron la mirada, intentando protegerse de los cristales, que sin duda se harían añicos. La onda expansiva los alcanzó un instante después. El coche derrapó al ser impactado por la onda de choque, pero el conductor logró mantenerlo en la carretera. Bruce sintió que la presión en sus oídos cambiaba e instintivamente se encogió sobre sí mismo, intentando hacerse lo más pequeño posible. Cuando el ruido y el temblor amainaron, Bruce se desenroscó lentamente y abrió los ojos. El conductor seguía aferrado al volante con fuerza, pero estaban vivos. Las ventanillas del coche estaban agrietadas, pero milagrosamente intactas. El aire estaba cargado de polvo y escombros. Tenemos que seguir adelante, dijo el conductor con la voz tensa. Todavía no estamos fuera de peligro. Bruce asintió, tragando saliva con dificultad. La destrucción del sitio, 160 le pesaba mucho. Pensó en todas las personas que habían estado allí, en los amigos y colegas que tal vez nunca volvería a ver. Pensó en Oliver, en sus últimos momentos y en las misteriosas circunstancias que rodearon su muerte. Fin del capítulo 177.